Ya estamos nuevamente con ustedes, estamos hablando acerca de la mayordomía de los talentos y de los dones. Y cuando ejercemos nuestros talentos y nuestros dones, debemos hacerlo conforme al orden establecido. En el mundo tal vez, o en nuestro entorno familiar, los usamos a veces bajo criterio, pero como cristianos debemos someternos a un orden establecido por Dios en su palabra, para que de esa manera estemos glorificando a Dios a través de los dones y talentos como buenos mayordomos, y estos sean de bendición para las demás personas. El usar correctamente nuestros dones y nuestros talentos permite que estemos contribuyendo al avance de la obra del Señor en este mundo, pero también estamos estimulando a un compañerismo cristiano. Y una cosa muy importante, el ejercicio de nuestros talentos y de nuestros dones nos van a ayudar a un desarrollo integral como personas y como cristianos. Habremos de crecer en todos los aspectos de nuestra vida, sirviendo a los demás. Hay algunos deberes muy importantes en cuanto a nuestros talentos y nuestros dones que son dados por Dios. Algunos de nacimiento, otros en el momento de nuestra conversión. Debemos descubrir cuáles talentos tenemos, cuál don o cuáles dones nos ha dado el Señor, y no esconderlos. No hacer como uno de los protagonistas de la parábola que leímos en San Lucas 19, que escondió su mina, o similar a esta otra parábola en Mateo 25, que escondió su talento, porque un día el Señor nos va a pedir cuentas tanto de los talentos como los dones que nos dio para nuestra vida terrenal. Entonces debemos descubrir cuáles son y debemos ejercitarlos, no esconderlos. Debemos usar nuestros talentos y nuestros dones para servir con amor a los demás, no buscando un beneficio personal. Y en tercer lugar, debemos usarlos para darle la gloria al Señor, no buscando nuestra propia vanagloria. Y de esa manera estaremos honrando a Dios como buenos mayordomos de nuestros dones y de nuestros talentos. Pero vamos a referirnos ahora a los dones espirituales, y hay algunas cosas que nos enseña la palabra del Señor en cuanto a los dones espirituales, y para ello vamos a ir a la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 12. Y de aquí vamos a leer algunos versículos. Les sugiero a ustedes que nos siguen que tengan su Biblia abierta aquí en este capítulo. Y en el versículo 1 tenemos que el Señor nos dice que no debemos ignorar la doctrina de los dones espirituales y la realidad de los dones espirituales en la iglesia. Dice el versículo 1, estoy en 1 Corintios capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Señor espera que todos tengamos un conocimiento por lo menos elemental de este asunto. ¿Por qué? Porque como mayordomos debemos saber qué dones tenemos para poder ejercerlos. Otra cosa que nos enseña la palabra del Señor en el versículo 4 de este capítulo es que aunque hay una gran diversidad de dones, todos los da el Espíritu Santo. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es la fuente de todos los dones, de la gran diversidad que hay. Leímos 2 listas, pero hay más todavía. Una tercera cosa que nos enseña la palabra del Señor: la repartición de dones en la iglesia es un acto soberano del Espíritu Santo. A veces, platicando sobre todo con los jóvenes, ellos expresan su deseo de tener determinado don, y dicen algunos de ellos, algún joven hemos escuchado que dice: yo quisiera tener el don de operación de milagros. Bueno, es un deseo personal, pero Dios, que nos conoce bien y que conoce la necesidad de la iglesia,
sabrá qué don concedernos a cada uno de nosotros. Y el Señor nunca se equivoca, el Espíritu de Dios nunca comete errores. Él hará una elección acertada del don que nos habrá de dar. Tal vez al principio algunos están inconformes, pero si nos sometemos a la voluntad de Dios, al plan de Dios, con el paso del tiempo entenderemos que el Señor nunca se equivoca y que la decisión soberana del Espíritu de Dios en cuanto a nuestros dones es la mejor decisión. Otra cosa muy importante es que nos enseña la palabra del Señor que nadie tiene todos los dones. El Señor reparte equitativamente en la iglesia para que aprendamos a hacer equipos. Hay quienes desean tener todos los dones que menciona la Biblia. No es posible, no es posible. El Señor da uno a uno, por ejemplo, el don de sanidad a uno, a otro le da el don de profecía, a otro le da el don de ser maestro, etc. Y así para que nos podamos apoyar unos a otros. De esa manera nos necesitamos unos a otros. En algún momento habremos de necesitar a alguien que tenga el don de sanidad porque estamos enfermos. O en otro momento necesitaremos que alguien que tiene el don de maestro nos ayude a entender alguna parte de las Escrituras. Y así podríamos mencionar muchas cosas. Miren lo que dicen los versículos 29 al 30. Dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y luego dice el 31: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Luego pasamos al capítulo 14. Y en el capítulo 14, el Señor nos dice a través de su palabra que los dones no son para lucimiento personal ni para beneficio, sino son para edificación de la iglesia. Y dice aquí, voy a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, dice: así también vosotros, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué es edificación? Bueno, cuando hablamos de edificar, hablamos de desarrollo, de crecimiento. Y es a través de los dones de cada creyente, de cada cristiano en la iglesia, como la iglesia va creciendo en la gracia de Dios, va creciendo en conocimiento, va creciendo numéricamente inclusive, se va extendiendo en cuanto a sus ministerios. Hay ministerios que han sido ignorados por la iglesia porque no se tiene un conocimiento de los dones. Uno de los ministerios, por ejemplo, que ignoran muchas iglesias es el ministerio orientado hacia las personas que sufren, los enfermos, los encarcelados, los ancianos, etc. Bueno, alguien me dirá: ¿y qué tienen que ver los dones del Espíritu con eso? Claro que tienen que ver, porque hay un don de misericordia que enfoca esa necesidad. Y el que lo tiene que enfocarse a esas personas que hemos mencionado. Nuestros dones deben ser para servir a otros. Y de tal manera que quien recibe un don tiene un grande compromiso para servir a sus hermanos en la iglesia, y no solamente a sus hermanos, sino también a toda la gente que le rodea. Vuelvo a repetir, tener un don del Señor implica una grande responsabilidad, un compromiso de servicio para los demás. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, o sea, sirva con él a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A través de un don, nosotros somos el instrumento de Dios para bendecir a otros. Somos
los ojos del Señor Jesucristo, los labios del Señor Jesucristo, las manos del Señor Jesucristo. Él a quien durante su ministerio terrenal necesitó de un cuerpo físico para servir a la humanidad. Se fue, pero queda ahora su cuerpo místico, que es la iglesia, y la iglesia sirve a los demás a través de los dones. Lo siguiente que tenemos en nuestra lista y que es también muy importante, si los dones, si no se ejercen con amor, no sirven. El ingrediente principal del ejercicio de un don, el ingrediente principal de nuestra vida de servicio debe ser el amor. El ejercicio de los dones, nuestra vida de servicio debe estar motivada por un corazón lleno del amor de Dios. El amor de Dios debe fluir a través de lo que hacemos en el ejercicio de un don. Dice 1 Corintios capítulo 13, volvemos otra vez a la carta a los Corintios, versículo 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Está hablando del don de lenguas. Y si tuviese profecía, don de profecía, y entendiese los misterios y toda ciencia, don de palabra de ciencia o don de palabra de sabiduría, y tuviese la fe, don de fe, de manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Luego el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, es el don de misericordia o el don de repartir. Y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es importante entonces que revisemos nuestras motivaciones, que sean las correctas y basadas en el amor de Dios, para que a través del ejercicio de nuestros dones la gente sea bendecida y el Señor sea glorificado. Y lo último, hablando acerca de los dones deben de ejercerse decentemente y con orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y leo los últimos dos versículos del capítulo 14 de 1 Corintios. Hace referencia a dos dones, de profetizar y de lenguas. Y dice así: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo en relación al ejercicio de los dones, todo decentemente y con orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden, y solamente a través del orden, a través de nuestra vida de servicio, el Señor será glorificado. Hasta aquí esta segunda parte, en la que estamos hablando acerca de la mayordomía, de los talentos y de los dones. En la siguiente parte seguiremos hablando de este asunto y particularmente de los aspectos prácticos de nuestra vida como mayordomos, usando nuestros talentos y nuestros dones.